Hola familias y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a hablar de la mastitis. Concretamente os quiero hablar de lo que son los signos y síntomas de la mastitis, de un tipo de mastitis infecciosa, la mastitis aguda. Es una mastitis, pues por desgracia, pues que se da en muchas mujeres más de lo que nos gustaría. Así que nada, mamá, si estás embarazada o si acabas de ser mamá o bien tu bebé, pues bueno, tienes ya semanas, aunque estés semanas amamantándole, pues se puede producir este tipo de mastitis. Incluso si has pasado por alguna, aún así no te pierdas este vídeo porque te voy a detallar todos los signos para que en el caso de que sospeches de una mastitis puedas acudir rápidamente a un profesional sanitario, pues bueno, que entienda de lo que es lactancia materna, que sea experto en lactancia materna, para que esa sospecha que tienes pues te confirme de que efectivamente se trata de una mastitis o no, y pues poder poner, digamos, remedio, ¿vale? Y no se llegue a complicar. Así que nada, no me enrollo más. Adentro vídeo. Por cierto, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna o IBCLC, y con este canal de Lactoschool pretendo enseñártelo todo relacionado con la lactancia materna y ayudarte. Así que nada, si me quieres ayudar tú a mí, dale un like si te ha gustado este vídeo, quédate por favor hasta el final y por supuesto comenta si tienes alguna duda, porque leo todos los comentarios y contesto a todos los comentarios. Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a empezar pues bueno, con un primer signo de la mastitis. Por ejemplo, el dolor. El dolor, mamá, es cualquier signo de alarma para cualquier tipo de enfermedad. Y por supuesto, el dolor de un pecho, porque ya que aviso, el tipo de mastitis que estamos viendo, la mastitis de tipo infeccioso, mastitis aguda, que normalmente es unilateral, es decir, suele ocurrir en un pecho. Bueno, hay veces que puede ocurrir en los dos pechos, pero a la vez en los dos pechos es raro, pero bueno, podría ocurrir también en los dos pechos. ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo duele el pecho? Pues es un dolor que, además de que te pueda doler mientras coma el bebé, sobre todo es un dolor, pues bueno, que aparece también entre tomas, una molestia que notas que no es normal. Puede que mientras que te come tu bebé al pecho, y sobre todo al principio, pues bueno, notes en esos primeros momentos como una especie de calambres o dolor, un poquito molestia mientras come, o si tienes una pequeña herida, sobre todo al principio, alguna pequeña grieta que te moleste lo que es esa parte concreta del pecho donde está y ves la heridita, bueno, pues eso es diferente, ¿no? Pero si ves que es un dolor, pues eso, que aunque sea durante el pecho y también, bueno, dura bastante, es en todas las tomas, incluso cuando termina la toma también te duele, pues ojo, cuidado, porque puede tratarse de que estés iniciando con una mastitis y habría que valorar. Segundo signo posible, bueno, el anterior era más que un signo, un síntoma, y ahora pues un signo también puede ser el que veamos una parte del pecho roja, ¿de acuerdo? Además suele ser, las mastitis suele ocurrir en esa parte del pecho que menos vacía el bebé, ¿vale? Cuando digo menos vacía es que digamos menos cantidad de ese pecho come, porque ya sabéis que las tetas no son jarras que se vacíen, pero sí que es verdad, pues bueno, que si dirigimos en una postura en la que siempre se encuentra la barbilla en el mismo sitio, pues esa zona donde se encuentra la barbilla, pues que digamos que pues es capaz de vaciar más es el pecho. En cambio, si no dirigimos la barbilla en otras zonas del pecho, pues es en esas zonas del pecho que son las zonas externas, pues en esas zonas pues puede que inicie una mastitis. Y entonces uno de los signos es que te notas por esa parte esa rojez, ¿de acuerdo? Así que si te notas eso y encima a lo mejor te notas también que te molesta y te duele, acude a tu profesional sanitario experto en lactancia. Otro signo, el calor, ¿vale? El que notes una zona del pecho más roja, que suele coincidir con esa zona que notas caliente y con esa zona que te duele. Pues si notas esa zona bastante caliente, pues y si sospechas, pues ya sabes, otra vez motivo para acudir a un profesional sanitario. Otro signo que también, o síntoma, ¿no?, que también tienes que estar pendiente, de que de repente notas que ese pecho como que no hay casi, o ha bajado bastante la producción. Pues bueno, sí que es verdad que no está directamente relacionado con este tipo de mastitis aguda, pero hay muchas mastitis agudas que al principio empiezan por esa sensación de que tiene la mamá, de que ese pecho pasa algo raro con él, ¿vale? Entonces muchas veces también está asociado a que el bebé rechaza la toma, y es
es que en el pecho en el que está la mastitis, pues esa leche suele ser un poquito más densa, más salada, y entonces los bebés, aunque aún no te moleste, no te duela, sí que empiezan a rechazar ese pecho. Hay bebés sensibles al cambio de sabor de la leche que pues empiezan a rechazar un poco ese pecho y enseguida se sueltan, o en alguna toma no lo quieren. Entonces, claro, esa falta de estímulo de ese pecho hace pues que lógicamente baje un poco en ese pecho la producción y que sea eso lo que notes, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente notas eso y ya empiezas con alguna molestia o dolor en una zona alguna roja caliente, pues posiblemente estés pasando por una mastitis y verás como en otros signos, en el momento que te lo notes, pues acudir a un profesional sanitario para que te valore. Bueno, otro síntoma, ¿no? Por decirlo así, o otro signo, y es lo que es la temperatura, la fiebre, que tengas un aumento de temperatura a más de 38 y que coincida en el que en ese pecho te notas algo raro, o a lo mejor no te llega a doler pero notas esa zona caliente, roja. Bueno, pues la fiebre es otro signo de que se trata también incluso de una mastitis, digamos, aguda, y que por supuesto es necesario de que lo revise un profesional experto en lactancia sí o sí. Bueno, con esto dejo dada lo que son, digamos, los signos y síntomas principales de una mastitis. Espero que te haya gustado y lo dicho, si tienes algún comentario, coméntamelo aquí en comentarios, y por supuesto ahora aparecerá aquí en las pantallas, pues bueno, otro vídeo que tengo relacionado con la mastitis que tiene que ver, pues eso, de cómo prevenirlas con un truquito que te doy. Así que nada, mamás, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.